¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Futuro Posible. Hoy vamos a hablar del tema de los jóvenes, porque la deuda social más importante que tiene nuestro país es la exclusión de los jóvenes. Y esto se ve tanto en la escuela secundaria, cuando sabemos que casi la mitad no termina la escuela, como también sabemos con el tema del desempleo joven. Están para hablar de este tema tan importante Fabián Repetto y Roy Cortina, que se especializan en este tema. Por supuesto que vamos a hablar del diagnóstico, ¿no? Conocer la realidad, qué nos está sucediendo, pero como siempre digo en este programa que hablamos de la posibilidad de un futuro mejor, vamos a ver entonces cómo solucionar este gravísimo problema. Así que te invito a que veas los auspicios y enseguida estamos con los invitados. ¿Querés viajar? Hacelo con Quiero. Canjea solo puntos o combina puntos, pesos y cuotas. Ingresá en quiero.com.ar y empezá a vivir tu viaje. Inscribite ya y disfruta tus vacaciones. Banco Galicia, cada día más. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ALBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Y aquí estoy con mis invitados, se lo presento, pero primero muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, está Fabián Repetto, que es director del Programa de Protección Social de CIPEC, también es doctor de investigación en Ciencias Sociales y máster en Gobiernos y Asuntos Públicos en Flaxo. Y Roy Cortina, diputado nacional del Partido Socialista en UNEN y autor del libro Desempleo y Precariedad Laboral Juvenil hacia una política del empleo joven. Bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente. Y yo presenté el programa diciendo que la deuda social más importante de nuestro país es el tema de los jóvenes. Tanto el tema sabemos que no termina en la escuela secundaria, hay una gran mayoría, ¿no? Casi el 50%, como también las dificultades con el tema del trabajo. Roy, vas a presentar un libro, estás hablando del empleo. Sí, el origen del libro en realidad tuvo que ver con el interés que yo tenía y mi equipo de trabajo en el Congreso de abordar el tema de la empleabilidad juvenil, sí, o del drama del desempleo juvenil. Y vos sabés que hay una tendencia a veces en el Congreso a que me gusta un tema, presento el proyecto y no me fijo si hay antecedentes, si otro colega hasta de tu propio bloque lo ha presentado. Y a nosotros nos llamó la atención, yo no soy de esos diputados, yo trato de revisar a ver si hay antecedentes, sí, y revisé en las 24 legislaturas provinciales y en las dos cámaras nacionales, o sea, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y yo te diría que no encontré más de 8 o 9 proyectos que tenían que ver con la promoción de políticas públicas para favorecer el empleo joven. Y te diría que de esos 8 o 9, 5 o 6 confundían el concepto de desempleo juvenil con el de emprendedorismo juvenil o leyes de empresarios jóvenes, claro, que es otra problemática, sí, no es pecaminosa es en otra, absoluta. No está adentro, sino que es otra. Entonces me asombró lo poco que se había abordado en el Congreso, incluso a nivel de los ejecutivos provinciales hay muy pocas políticas. Y a nivel nacional
Hay ahora se agregó una que pretendió ser considerada al principio, que es el Plan Progresar, vinculada al empleo, pero para mí es un programa de terminalidad educativa, y es por eso que nos pusimos a trabajar en este proyecto. Ha estado ya 4 años cajoneado, lamentablemente, en la Comisión de Asuntos Laborales, y ese fue el disparador de seguir estudiando la problemática. Hicimos mesas redondas, él estuvo presente en una que se hizo con especialistas, y ese fue el origen del libro, para abordar un poco más conceptualmente la problemática, para explicar el proyecto. O sea, es que un proyecto, un diputado tiene el sueño de que salga el proyecto tal cual como lo presentó, ¿no? Porque bueno, es la aspiración o la satisfacción de que haya tenido el consenso ese proyecto. Pero en realidad yo lo veo distinto. Yo veo que los proyectos tienen que ser disparadores para discutir un tema. A mí no me interesa si va a salir exactamente el proyecto que yo presenté, pero lo que no puede ser es que en el Congreso de la Nación no se esté abordando un drama que afecta a más de 2 millones de jóvenes. Porque acá vos tenés, en este momento, casi 240.000 jóvenes que han abandonado sus estudios, tenés casi 1.100.000 jóvenes que han abandonado sus estudios y mantienen un trabajo precario, y hay aproximadamente no llegan a ser 1 millón de jóvenes que son los que popularmente han hecho conocidos los medios como los niní. O sea, vos tenés casi 2 millones de jóvenes que están en una situación de precariedad y de inseguridad laboral y de desempleo, que es un drama para la Argentina, es un drama para el futuro, pero sobre todo para el presente del país y para el presente de ellos. Y no son unos jóvenes, digamos, estos 2 millones de jóvenes en la actualidad, sino que viene desde varios años. Se viene incrementando. Sí. Así que Roy, vos, bueno, tu proyecto estaba cajoneado en el Congreso y me parece muy bien, entonces publicas un libro para abrir el debate. Y Fabián Repeto, estás trabajando en un proyecto muy importante del tema de los jóvenes en CIPEC. Si nos podés contar al respecto. A ver, es un proyecto que venimos trabajando, que estamos en su fase final de investigación, siempre en la lógica que tiene CIPEC de investigación para las recomendaciones de política pública. El foco está puesto en los jóvenes, en particular en la provincia de Buenos Aires, que es donde está la mayor magnitud de la problemática, pero que por supuesto tiene implicancias para el país en términos de la experiencia de política pública. Ahí lo que estamos trabajando es claramente el foco en los jóvenes que no estudian ni trabajan, con un elemento claro que emerge de la investigación cuantitativa, que es que la gran mayoría, aproximadamente más de 2/3, son mujeres que están vinculadas al tema del cuidado de sus propios hijos a veces, o de sus hermanos menores, o de los adultos mayores del hogar, etc. Y eso torna bien compleja la problemática de cómo articular 2 elementos críticos de la transición a la vida adulta. Uno es poder terminar la escuela, y ahí coincido con Roy, de que el Progresar tiene esencialmente ese rol y ojalá que lo pueda cumplir con éxito, y lo que tiene que ver con la incorporación al mundo del trabajo. Al mundo del trabajo que ha cambiado, que no es el mundo del trabajo que conocimos décadas atrás y que en general es muy poco receptivo a jóvenes que no tienen quizás el capital humano y la cultura del trabajo que han tenido las generaciones pasadas. Eso hace muy complicada la situación y yo creo que el gran reto, y por eso celebro también la posibilidad del debate legislativo en esta materia, es pensar políticas integrales de juventud, que incorporen el tema de la empleabilidad desde las distintas aristas, que incorporen el tema de cómo evitar la deserción escolar, pero que también incorporen un aspecto, por ejemplo, crítico vinculado al tema de la juventud, que es el tema de formar sus propias familias, vinculados al tema de tener su primer hijo, vinculado al tema de armar su propio hogar, es decir, distintas situaciones que habitualmente se llaman las rutas de transición de la vida joven a la vida adulta, donde efectivamente me parece que hay mucho camino por hacer y falta política pública en la Argentina en esa materia. El estudio, en síntesis, recoge información sobre eso, cuantitativa y cualitativa, y nos da muchas aristas para pensar estas políticas públicas de juventud, donde el tema del empleo claramente es un tema bien significativo y que hay que abordar en toda su magnitud. Sí, por supuesto. Bueno, les pregunto del Plan Progresar, ¿no? Esta iniciativa de este gobierno que se acaba de implementar. ¿Cuáles son los beneficios y qué ven cuáles son las desventajas, ¿no?, de este plan? Yo apenas se conoció la noticia, primero no fue auspicioso como fue presentado, porque fue presentado, lamentablemente se utilizó un plan que podía ser interesante, que tiene un presupuesto bastante importante, de 11.000 millones, para anunciar a las pocas horas o casi inmediatamente el ajuste que se iba
se iba a hacer. Y yo dije en ese momento que prefería que esos 600 pesos estén en los bolsillos de miles de chicos que lo necesitan, en lugar que estén en alguna obra no necesaria pedida por un gobernador de turno, amigo del gobierno nacional. Sin embargo, soy crítico de la manera en cómo se ha implementado y sobre todo por lo que cuesta y por lo que yo creo va a terminar dando pocos resultados. Yo creo que nosotros, además, para un plan de terminalidad educativa, porque estoy de acuerdo con él, el enfoque de la juventud, hay que, digamos, la problemática de la juventud tiene muchísimas causas, sí, es multicausal. Entonces hay que abordar el tema de la formación de la familia, hay que abordar... Acá nosotros tenemos una juventud que en los primeros 3 años de vida, o sea, en la infancia no recibe las proteínas necesarias para su formación neurológica. Sí. ¿Sí? A lo que continúa en infancia con una escuela argentina cada vez más debilitada, que actúa como contención y ya prácticamente su nivel formativo ha decrecido. Sí. Luego viene el flagelo de las drogas y la dificultad de incorporarse al mundo del trabajo. Entonces es un problema... Y de la secundaria también. De la secundaria. Entonces este es un problema integral que hay que abordar. Entonces, aparte que se ha extendido también, cuando hablas de juventud, ¿de qué edad hasta qué edad por ejemplo, el proyecto que nosotros planteamos es de los 16 a los 24, 25 años, que entendemos que la edad es la edad crítica, pero tengo que empezar desde la infancia, claro, porque es muy complejo lo que está pasando con la niñez, con la adolescencia y con la juventud en la Argentina. Entonces, si vos a mí me decís que el plan Progresar es un plan de terminalidad educativa, yo dudo que pueda tener efectividad un anuncio que ha sido, y a mí me consta, poco preparado, que no ha sido abordado y estudiado con otros ministerios. Yo no creo que un chico hoy en la Argentina pueda terminar el secundario por recibir 600 pesos al mes si no se estudian otras variables, si no se toman otras acciones. Dicho sea de paso, 600 pesos ya valen 90 pesos menos, claro, en la Argentina de hoy. No, y me da que pensar también con el tema de los ninis, y la mayor parte son estas mujeres que han tenido un bebé, pero es muy difícil, claro, llevarlas a la escuela, ¿no? Pero además, discúlpame, sí, además son todos montos que no están atados a ninguno por ejemplo, mi proyecto plantea un seguro universal de formación laboral juvenil y plantea la posibilidad de que el Estado financie el 60% del salario mínimo vital y móvil por un año por cada joven que tome una pyme, que contrate una pyme por tiempo indeterminado, siempre y cuando no se eche a nadie en los primeros 6 meses y en los 12 meses posteriores, ¿no? Claro. Para estimular la contratación. Ahora, todas son cifras que se vinculan no al beneplácito y a la varita con que la presidenta anuncia una vez al año cómo aumenta la asignación universal por hijo, cómo aumenta el Progresar y cómo aumenta todos los ¿Estás diciendo que el plan Progresar fue tema de marketing político? Pero tiene que estar atado a algo. Por ejemplo, la asignación, nosotros el seguro universal que planteamos corresponde al 20%, nosotros entendemos que tiene que ser el 20% del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Además no hay nada en materia de intermediación laboral, no hay nada en términos de capacitación sistémica del Estado, es todo muy desprolijo. Y se gasta muchísima plata, y con esa plata se podrían hacer cosas mucho más efectivas por los jóvenes en la Argentina. Fabián, ¿era un tema de marketing político entonces, el anuncio? Creo que tiene que ver con un estilo de anuncios de política social que se hizo también con asignación universal por hijo cuando se había perdido la elección en su momento, y es una estrategia política que uno puede criticar o no, pero es parte en todo caso de la dinámica política. Creo que lo más complejo, y coincido con el diputado, son los contenidos, y no tanto a nivel de diseño, sino lo más fundamental al momento de la implementación. Como decimos habitualmente y en lenguaje más bien coloquial, el papel aguanta todo. Claro. Y cuando uno mira el diseño del Progresar, que tiene límites, tiene problemas, ha sido poco estudiado, tiene, por ejemplo, previsto la posibilidad de que, sobre todo para las mujeres, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, asegure plazas para el cuidado de sus hijos. Eso se puede colocar en un papel, guarderías, etc. Claro. Cuando uno mira el tema de primera infancia en la Argentina, y nosotros en CIPEC lo estamos abordando porque creo que el tema es claramente integral, no solamente en la multidimensionalidad de la problemática de los jóvenes, sino en términos de ciclo de vida, hay que entrar también por la lógica de ciclo de vida, uno descubre que Argentina tiene enormes carencias de infraestructura, de servicios para el cuidado.
Entonces la pregunta que yo creo que va a empezar a develarse en estos meses, primer semestre, cuando ya los niños, estos jóvenes vuelvan a la escuela o quieran volver a incorporarse para el tema de terminalidad educativa, es si el Estado va a poder cumplir con su promesa de brindar servicios de cuidado, y no cualquier servicio de cuidado, creo que esto es lo más importante, sino servicios de cierta calidad. Si el Estado no tiene una capacidad regulatoria en términos de los estándares de calidad de los servicios de cuidado, efectivamente no solamente le estamos complicando la vida al niní del presente, sino estamos generando ninis del futuro. Lógico. Y eso me parece que es un tema bien crítico que requiere ser pensado de un modo más integral y, perdón, para avanzar un poquito más, en una dimensión federal. Porque gran parte del reto de esto es qué capacidad tiene el sistema educativo de recibir a estos cientos de miles de jóvenes. Y eso tiene mucho que ver con las provincias. ¿Se plantea esto en términos de un pacto federal? Evidentemente no. Y eso es parte del problema de cómo construimos una política social donde no haya ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, según no solamente la familia en que le tocó nacer, sino el territorio en el que le tocó nacer. Lógico. Además, yo quiero agregar que el gobierno ya tiene además un plan que se denomina Más y Mejor Trabajo. Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que a juzgar por las cifras del INDEC, desde que se ha implementado en el Ministerio de Trabajo, ha sido un fracaso. Nosotros hemos estudiado, la Argentina le dedica a capacitación laboral 1.118 millones de pesos, o sea, menos que el fútbol para todos. La capacitación, la supuesta capacitación de este plan, del plan Más y Mejor Empleo para los jóvenes, está dentro de esos 1.118 millones. Cuando vos analizás un presupuesto, vos analizás el presupuesto y ves las metas que pretende cumplir, antes y después. Bueno, nosotros hemos llamado a desde mi despacho se ha hecho esto, a más de 300 oficinas de las 400 que hay. Solamente funciona el 50%. Y se habla de oficinas de empleo. Oficinas de empleo. Entonces, son planes que se implementan mal, se mienten con las cifras, y si no, no teníamos la situación dramática que tenemos hoy los jóvenes. Por eso, una de las cosas más importantes que yo considero de la ley, sea la mía o cualquiera, que acá hay que crear un gran foro nacional de discusión de esto, porque hay que vincular al mundo de la academia, al mundo empresario, al mundo del trabajo, al poder legislativo, porque yo no quiero decir una frase, ¿sabes qué? No quiero decir una frase conservadora, que estamos perdiendo futuro, porque lo vamos a perder el futuro así, pero es un drama del presente, para esos chicos y además para una época muy particular de la humanidad. Desde que estamos dando vuelta en este planeta hace 10.000 años, es la primera vez que la innovación tecnológica recae en las generaciones jóvenes. Y nosotros estamos perdiendo un potencial económico increíble, con chicos que no logran terminar el secundario, con chicos que terminan en el flagelo de la droga, sin posibilidad de acceder a un primer empleo ni a sostener el empleo. Entonces es un crimen para el futuro y para el presente de la Argentina. Y por supuesto que es inconcebible en un país que tiene 40 millones de habitantes, que está bendecido por la naturaleza, que le puede dar de comer a más de 300 millones, que tenga a 2 millones de jóvenes en una situación de estas características. Por supuesto que sí. Fabián, a ver, con el libro de Roy, también con tu proyecto, y conociendo que hubieron planes, no son positivos, pero hubieron planes, ¿por qué es un tiempo donde va a haber un cambio? ¿Piensan ustedes que realmente va a haber un cambio con respecto a este tema? Yo creo que definitivamente los temas van cobrando protagonismo en la agenda pública y en algún momento, por ciertas circunstancias, por ciertas ventanas de oportunidad, se colocan en un primer plano. Creo que es una buena noticia que la clase política esté poniendo este tema en la conversación. Está claro que hay conocimientos de la academia, pero falta un debate mucho más articulado, mucho más plural. El espacio del foro podría ser eventualmente un camino para hacerlo, donde hay que sumar voces y hay que sumar también preguntas críticas, porque una pregunta que uno podría hacer en este sentido es ¿qué pasa si aumentamos fuertemente la empleabilidad de los jóvenes y el mercado laboral no responde para recibir esa oferta? También hay una pregunta sobre el modelo de desarrollo económico que la Argentina tiene que darse en este sentido, porque si no podríamos hacer excelentes procesos de capacitación, la terminalidad educativa podría cumplir su meta mejorando seguramente en el largo plazo la calidad de la escuela media, etcétera, pero la pregunta es si vamos a conseguir que estas jóvenes puedan incorporarse a un empleo de calidad, y cuando digo empleo de calidad significa un empleo en el cual haya perdurabilidad, en el cual haya acceso a la seguridad social.
Ese es un reto que por supuesto no es un reto argentino, es un reto del mundo entero y por hoy la experiencia de Europa con los indignados muestra que ahí hay un reto mucho más global, pero yo no dejaría de plantear esta pregunta porque quizás lo que hay que hacer es pensar qué tipo de trabajo es el más apropiado para esta juventud que tiene dificultades en su capital humano, en su capital social, y eso implica pensar también en el modelo económico y social de la Argentina. ¿Qué decís, Roy? ¿Qué tipo de trabajo No, necesitan coincido estos con, jóvenes? no hablemos del tipo de trabajo, pero coincido con que finalmente el abordaje es integral, porque efectivamente tenemos que reformular qué sistema productivo queremos en la Argentina, ¿sí? Es viable un país, vuelvo a insistir, bendecido por la naturaleza, un inmenso triángulo con recursos naturales, con petróleo, con un mar increíble, pero que tiene hacinado yo te diría, el 70% de la población en 3 o 4 grandes núcleos urbanos, en donde cuesta integrar la producción agrícola con la industrialización de la Argentina, en donde hay que hacer una gran reforma o un intento de reforma demográfica en la Argentina. Nosotros necesitamos poblar la Argentina, necesitamos repensar integralmente. Por eso coincido con él. Lo que pasa es que los temas, bueno, vos los abordás desde una arista. Vos decís, Claro. bueno, la problemática del empleo joven. Abordamos la problemática del empleo joven. Otros la abordan desde la terminalidad educativa. Otros están preocupados porque en la Argentina no hay jardín de infantes. En la Argentina no hay jardín de infantes. Esta es la realidad. Sí, no hay y guarderías, pasa en no esta hay jardín ciudad de que es rica. infantes. La primaria no tiene jornada completa. La primaria no secundaria tiene... es un desastre. Bueno, hay muchos problemas. Creo que también el tema del narcotráfico Sí. que ha surgido en estos tiempos, lamentablemente, ¿no? Porque tenemos que hablar también de este tema que es tremendo. Creo que de algún modo también sale a la luz con todo este tema de los jóvenes que están sin estudiar, sin trabajar, que se encuentran en la calle y son seducidos también por esta mafia. ¿No es así? Sí. A ver, yo creo que entre las aristas con las cuales hay que abordar el tema de la juventud, uno que flotó en la conversación hasta ahora, que yo le pondría muchas veces, es el tema de la vivienda y el hábitat. Creo que eso es un tema no menor. En términos de hacinamiento en particular, genera condiciones de expulsión del núcleo familiar y eso genera una situación de muchas veces vivir en la calle o estar con un cierto tipo de espacio público muy contaminado por distintos problemas y riesgos, uno de los cuales, y eso lo engancho, es precisamente el tema del narcotráfico. Y ahí hay un reto que adquiere una magnitud enorme. Digo, no quiero cometer una infidencia, pero hablando con un actor político muy importante en las últimas horas, me decía que un esfuerzo importante que se está haciendo en una provincia vinculado a retornar al sistema educativo está muy afectado por las presiones de las mafias del narcotráfico, porque efectivamente cuando los niños vuelven a la escuela, los que pierden efectivamente mano de obra, entre comillas o sin comillas, son a veces los sectores ligados al narcotráfico. Y entonces eso genera un reto ya no solamente del sistema educativo, sino de la política pública en su conjunto. Y me parece que entonces recuperar la pregunta por cómo enfrentamos al narcotráfico en sus distintas dimensiones, incluyendo la de la distribución, la del comercio a veces minorista, etcétera, es un tema que está en el centro de cualquier política pública de juventud, que me parece que los esfuerzos que se están haciendo en materia del Cedronar y eso son, para mi gusto, insuficientes. Sí, muy débiles, muy débiles. Y si uno ve el presupuesto, el otro día lo dijo el diputado Negri, se invierten, él planteaba, ¿por qué no se invierte, por ejemplo, el presupuesto del Cedronar por el presupuesto que tiene Fútbol para Todos? Para dar un ejemplo, porque siempre es emblemático, uno no tiene nada en contra del fútbol, ni que la gente mire fútbol, pero si uno compara el presupuesto del Cedronar, que está en el orden de los 100 y pico de millones, y el del Fútbol para Todos es de 1.200, 1.300 millones. Yo creo que el tema, Argentina ha generado no un huevo de la serpiente, ha generado varios huevos de serpiente y sigue generándolos. Algunos huevos ya se han roto y las serpientes ya están presentes entre nosotros. No es, como dice la presidenta, la generación del neoliberalismo. Le cabe también a este gobierno una generación, ya son 2 generaciones. La generación de la década del 90 y esta generación que todavía se está discutiendo si es ganada, si es perdida, si es solo transcurrida, si es desaprovechada. Nosotros, por supuesto, como socialistas somos críticos y entendemos que es más desaprovechada que ganada. Pero claro, se ha generado una exclusión. Ayer en el encuentro de CIPEC dijeron algo muy interesante, la infantilización de la pobreza. ¿Sí? Yo le agregaría a que la mayoría de la juventud, un porcentaje importante de la juventud está excluida. Eso genera
un ejército servido en bandeja, porque hemos dejado afuera de los valores elementales, simbólicos y materiales a millones de jóvenes, o a cientos de miles de jóvenes, que claro, son carne de cañón del narcotráfico, de las bandas delictivas. Entonces, mientras no se resuelva eso, por supuesto, no vamos a entrar en el debate de garantismo o no garantismo. Hay que resolver todo, hay que resolver el problema de la inseguridad aquí y ahora, pero hay que entender que es imposible sostener un país en donde hay 11 millones de compatriotas pasando hambre, bajo el nivel de la pobreza y de la indigencia, mientras son los 10 años de los 204 años de historia de nuestro país que más ha crecido la Argentina. Sí. Bueno, por supuesto, están ustedes y en mi programa se llama Futuro Posible y tiene que ver con que está empezando un futuro mejor. Y también las palabras de CIPEC anoche en la cena, ¿no? Hablando de estrategia y de políticas públicas, ¿no, Fabián? Cambian los gobiernos, pero tener políticas públicas con respecto a estos temas tan importantes. Sí, y no es casual que uno de los temas prioritarios en lo social, además del tema de jóvenes y adolescentes, sea precisamente primera infancia. Nos parece que una sociedad construye sus pilares de ciudadanía y de desarrollo económico y social desde el embarazo en adelante, y Argentina tiene una carencia bien grande en materia de primera infancia, y cuando uno mira a los países vecinos, mira Uruguay, mira Brasil, mira Chile, etcétera, los esfuerzos que se están haciendo en primera infancia son bien importantes. Si tenemos buenas políticas de primera infancia, quizás dentro de 15 años no estamos hablando del problema de los ninis, por lo menos en el modo que lo estamos haciendo hoy. Sí. Bueno, ojalá, muchísimas gracias Roy, muchísimas gracias Fabián. Ojalá hay una estrella en el camino, una lucecita, ¿no?, para seguirla. Los felicito por el trabajo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes y nos encontramos el próximo martes.